Qué bueno el texto que trajo el hermano de Juan 20. Si hubiera una jerarquía, que no la hay, pero si hubiera una jerarquía de capítulos de la Biblia, seguro Juan 20 es el más importante o uno de los más importantes de la Biblia, pues la resurrección de Jesucristo. No teníamos ninguna chance de salvarnos si no fuera por la resurrección. Y este himno que cantamos, tampoco tendríamos ninguna chance de ser inscriptos en el cielo. Y entonces yo quería que leamos algunos textos en esta mañana que nos sirvan de reflexión para considerar justamente esto que estamos diciendo recién. Podemos empezar con el texto que leyó Benito, Salmo 24. Voy a leer una serie de textos muy cortos, donde hay una palabra en común en todos ellos, y justamente en el Salmo 24, con el cual abrió la reunión Benito, ahí aparece, dice el texto 24, el capítulo 24 y el versículo 5, hablando de nosotros. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Busquemos en Isaías 43. Isaías 43, el texto 11, dice: Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Otro más en Isaías 45. Texto 20. Reuníos y venid, juntos todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. El 21, proclamad y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. El 22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Joel 2:32, Joel es más difícil de encontrar. Daniel, Oseas, Joel. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Dice 2:32. Una escritura que después cita el apóstol Pedro en su primer discurso. Y también la cita el apóstol Pablo en Romanos. Texto conocidísimo justamente porque es citado varias veces en el Nuevo Testamento. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Será salvo. Leamos uno más para no cansarlo, habría miles. Primera Timoteo, además que no hay mucho tiempo. Primera Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La pregunta que yo quisiera responder en esta mañana, y para que la reflexionemos entre todos, es: ¿salvarnos de qué? ¿De qué nos estamos salvando? Hace unos años atrás, varios años atrás, en esas campañas masivas que se hicieron en nuestra ciudad,
el eslogan de una de esas campañas era Dios es la respuesta. Entonces, quizás alguno la recuerde. Y entonces la ciudad apareció empapelada, ¿no?, con Dios es la respuesta por todos lados. La campaña se hizo con bastante éxito, por lo menos en cuanto a concurrencia. Terminó la campaña evangelística y después aparecieron grafitis. Qué genial que son los grafitis, porque expresan la sabiduría popular, a veces más aguda que la de los pensadores. Y en aerosol estaba escrito encima de varios carteles que decían Dios es la respuesta. El aerosol decía, ¿cuál es la pregunta? Esa expresión muestra la crisis del cristianismo contemporáneo, porque no le está dando el suficiente énfasis a cuál es el problema que tenemos los humanos. Hay, digamos, mucha cantidad de temas que se establecen en los seminarios, en los congresos, en los cultos, en los programas de televisión cristianos, en las radios, pero parece que cada vez más está ausente el problema. ¿Por qué necesitábamos un Salvador? ¿Cuál era la dificultad que teníamos? Dificultad entre comillas, porque no era una dificultad. Estábamos arruinados, el pecado habría arruinado tremendamente y ese estado de ruina es lo que requiere una salvación. Entonces, hay mucho énfasis en Dios es la respuesta, pero no se dice nada de cuál es la pregunta. O mucho énfasis en que Cristo es solución a los problemas, pero no se dice cuál es el problema o cuál es el peor de los problemas, ¿no? Cristo cambia, pero no se dice de qué hay que cambiar, qué es lo que está mal. Cristo es la verdad, pero no se dice cuál es la mentira o cuál es el engaño. Toda la Biblia habla de estos textos que hemos leído recién, respecto de la salvación. Si uno pudiera resumir la Escritura, podría ser eso, que es el libro de la historia de la salvación. Lo que pasa es que nuestras lecturas, nuestros estudios, nuestros análisis, escuchamos sermones, son fragmentarios, ¿no? Un texto por ahí, un devocional por allá, algo en el Antiguo Testamento, algo en el Nuevo Testamento, y uno no tiene una comprensión como cuerpo de toda la revelación. Pero esa revelación está, y es ordenada, y está coherente, y está ahí. En el año 1937 hubo un creyente alemán que escribió 2 libros. Esos 2 libros se hicieron muy famosos en Alemania. Y como tuvieron tanta repercusión, ya después en la década del 50, 60, ese texto o esos 2 textos ya estaban traducidos a más de 20 idiomas. Quizás alguno de los que está aquí lo tenga en su casa, o lo hayan leído o lo hayan hojeado. El autor se llamaba Erich Sauer, y los 2 textos que se hicieron tan famosos, que son hoy clásicos, uno es La aurora de la redención del mundo, y el otro es El triunfo del crucificado. En esos 2 textos, este creyente, muy conocedor de las Escrituras, lo que hizo fue tratar de mostrar cómo a lo largo desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento se ve la historia de la salvación, cómo progresa la salvación a través de cada una de las historias. O sea que es una especie de tratado teológico, pero no es estrictamente así desde el punto de vista de cómo se hace la teología sistemática y dogmática, sino tomando
cómo fue la progresión histórica. Es genial, esa obra es genial. Bueno, no es como un libro de Swindoll o de Max Lucado, donde uno puede leerlo así en un colectivo, ¿no? Es un libro de estudio, pero está muy interesante porque uno puede alcanzar esa comprensión global, ese hilo conductor que hay en todas las escrituras. Aurora de la redención del mundo para el Antiguo Testamento y el triunfo del crucificado, justo el tema de algunos de los himnos que cantamos, para la historia de la salvación en el Nuevo Testamento. Hay una imagen muy interesante que viene del mundo de la informática. Todos los que utilizan sus máquinas en sus casas, en sus trabajos, en el celular, cuando abren un editor del tipo de archivo del que sea, que puede ser de texto, de imagen, de sonido, de video, hay una función que se llama guardar ese archivo. Entonces todo lo que uno ha hecho lo guarda. Y hay otra función que se llama guardar como, que todo lo que hace lo guarda y lo guarda en otro lado para tener un resguardo. Bueno, ese fenómeno, digamos, técnico o tecnológico, nos provee una imagen bastante adecuada para entender cuál era el problema en que estamos. En inglés, todos esos editores, en vez de decir guardar, dicen save, utilizando el verbo to save en inglés. Se escribe save con B corta. Y entonces el guardar como dice save as, guardar como, save as. Utilizando el verbo que si habría que traducirlo literalmente sería salvar. Bueno, nosotros en español no decimos salvar cuando guardamos un documento, pero exactamente lo que estamos haciendo es eso, salvarlo. ¿Salvarlo de qué? De la extinción, de la destrucción, de la aniquilación, de la perdición. Y si lo traducimos a nuestra alma, ¿qué es eso lo que significa, digamos, el objeto de la salvación? Es salvarnos de la muerte, de la separación, de la aniquilación, del tormento, de la perdición, de la destrucción, de la condenación, del castigo, de la eliminación, de la desaparición, de la destitución delante de Dios, de perecer, como dijeron los discípulos, ¿recuerdan cuando estaba Jesús en la barca y se desató una tormenta? Y uno de ellos le grita, sálvanos, que perecemos. Eso es. Claro que en ese momento estaban pereciendo físicamente, porque estaban a punto de ahogarse por esa tormenta tremenda que había, y eso que ellos eran pescadores experimentados, pero parece que se desató una tormenta única, que se asustaron. Sálvanos que perecemos. Nosotros hemos celebrado en esta semana los 500 años de la Reforma, ¿no? Y es genial cómo las distintas agrupaciones, organizaciones, iglesias le han puesto énfasis porque es una manera de mostrar a la Biblia, ¿no? El gran problema de la Edad Media, del mundo medieval, es cómo salvarse, ¿no? Y los métodos para salvarse eran incorrectos. Así que la Reforma, entre una de sus aportes, quizás el más importante, es decir, ¿cuál es el método para salvarse? Pero en el mundo medieval no estaba el problema o digámoslo de otra manera, en el mundo medieval había una conciencia total de que había que salvarse, que el estado de ruina era tremendo y entonces, bueno, la Iglesia romana aprovechó esa situación de desesperación para colocar algunas maneras muy particulares de salvación que era absolutamente
digamos, inconvenientes, o que por lo menos no resolvían el problema, y la reforma ayudó en esto. Ahora, hoy tenemos un problema mayor que el de la Edad Media y que la reforma corrigió. Tenemos el problema de que hoy la gente no tiene idea en qué peligro está, no tiene idea de que se tiene que salvar. Y como si eso fuera poco, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo del cristianismo evangélico en general, contemporáneo, le decimos poco de su situación de ruina y de desesperación. Los cultos pareciera que hablan más de autoayuda, de cómo mejorarse a sí mismo, cómo estar más motivado, cómo llevarse bien con la esposa, cómo llevarse bien con los hijos, cómo tener mejor salud, cómo tener mejor ánimo, cómo ganar más dinero. Y las técnicas esas son muy buenas, muy apropiadas. Quien las ponga en práctica posiblemente le vaya mejor. Pero todos esos temas y todas esas, todos esos contenidos son absolutamente irrelevantes para el problema mayor que tenemos, que es el de nuestra alma, el de estar separados de Dios. Por eso destaco organizaciones e iglesias que predican la Biblia, que hablan de la salvación, que hablan del pecado, que hablan del infierno, de la condenación, como es nuestra iglesia, otras iglesias que compartimos, la escuela, la organización llamada de Medianoche, Palabra de Vida, el programa El Otro Enfoque, los programas de la BBN, esa organización que tiene el misionero Eber Gallito, que habla del evangelismo bíblico, que algunos hermanos aquí de la iglesia participan en ese ministerio. Todos ellos siguen predicando el pecado, la condenación, el infierno, como el problema mayor del ser humano, para justamente después exhibir al Salvador, que es el que soluciona ese problema. Ya tengo que terminar. Solamente quiero hacer una referencia a un misionero americano de hace casi 300 años, que lo deben conocer por las historias, Jonathan Edwards, misionero americano entre los indios. Este misionero, consagró su vida a evangelizar a los indios, pero se ha destacado porque uno de sus sermones, que aparece en internet, ustedes lo pueden buscar en internet, aparece el PDF del sermón, mirá el título que tenía: Pecadores en manos de un Dios airado o un Dios enfadado. Y dice la historia que cuando él pronunció ese sermón, miles de indios americanos acudieron a Cristo. No me imagino hoy a algún predicador pararse en un púlpito cualquiera y ponerle de título a su sermón, así como hizo Jonathan Edwards. Porque a pesar que el Evangelio es el mismo, nosotros estamos también un poquito influenciados, ¿no?, por el mundo contemporáneo, y tratamos de evitar capaz que sinceramente y honestamente, por amor y por solidaridad, de no ofender mucho. Pero quizás podamos reflexionar en esta mañana que el acto mayor de amor que podemos hacer por los que no conocen a Cristo es decirles, advertirles del problema serio en que están. Eso es un acto de amor. Hablarles del infierno es un acto de amor, no es condenarlos. Hablarles del pecado, de lo terrible que es el pecado en la vida de una persona, sea creyente o sea inconversa, ¿no? El pecado es horrible, horrible. No tenemos idea, porque no conocemos mucho el mundo espiritual, pero el pecado arruina. Y nosotros denunciamos poco el pecado y hablamos poco de las consecuencias terribles. Por eso es que
es un acto de amor. Y ahora que nosotros vamos a recordar, en los símbolos, vamos a recordar al Salvador, ¿no?, que nos ha salvado, nosotros ahora podemos rendirnos y agradecerles y inclusive a valorar el amor de Dios, ¿no? Pero porque ya somos creyentes. Pero como predicó hace algunos, no sé si meses o años atrás, Rafael aquí, que quizás tenga que repetir ese sermón, él dijo algo así como que el amor de Dios no hace mucho efecto en los inconversos. Porque, y Tozer lo explica también esto, que la mente carnal es absolutamente, digamos, no puede apreciar el amor de Dios. El amor de Dios lo apreciamos nosotros, que ya estamos salvos. Pero el inconverso necesita ser confrontado, no es permeable al amor de Dios. Puede haber excepciones y puede ser que algunos hermanos aquí hayan llegado al cristianismo tocados por el amor de Dios. Pero en realidad la mayoría de las personas tienen que ser confrontadas. Y como decíamos antes, si la Reforma utilizó a la Biblia para volver y corregir el error, la Biblia también sirve para corregir, porque está llena la Biblia de textos donde muestran el estado perdido en que estamos y cómo llegamos a lograr salvarnos. Así que ahora cuando recordemos en los símbolos, aprovechemos a agradecer al Señor que lo que nos ha dado, digamos, nos ha permitido liberarnos de un estado de ruina que hubiera sido absolutamente imposible haberlo solucionado por nuestros propios medios.